Iniciemos entonces, todo en esta vida tiene un inicio. Tiene un inicio, un, un cambio, ¿ok? Y un fin de ciclo. Y el fin de ciclo sería algo así como otro inicio. Entonces, a su vez, tenemos como una creación, un cambio y una recreación. Volvemos a recrear y volvemos a recrear. Y ese es el ciclo de la vida, ¿no? Nada finaliza, todo se vuelve a crear. O sea, el fin de un ciclo es el inicio o el génesis o el bereshit del ciclo siguiente. Y de eso nos habla Bereshit. Es una danza. Yo siempre toda la Torah es una danza desde un día que en Shinja Torah tuve esa iluminación. Pero es una danza, ¿no? Es una danza donde inicio, cambio, finalizo, pero ese finalizar es otro inicio, y cambio y finalizo, y ese finalizar es otro inicio, y así vamos en una espiral ascendente o descendente dentro de nuestra vida. Pero bueno, vamos a estudiar entonces lo que es el inicio de cualquier cosa que hagamos en la vida, ¿ok? No solamente del mundo, o sea, nosotros constantemente estamos creando nuestro mundo. Por otro lado, quiero que se quiten de la mentalidad esa, esa dicotomía que sentimos en el tiempo, lo que es el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque se dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, pero en realidad recuérdense que en ese momento no había espacio-tiempo. Entonces, ese concepto es completamente diferente. Y yo vengo a hablarles ahorita no de las aves que se crearon, de la luz y la oscuridad y todas esas cosas creadas, sino que quiero hablarles es de la sefirot. Como la emanación de cada sefirot, como que cada sefirot comenzó a activarse, ¿no? Entonces es una danza, es un susurro del inicio, un lienzo en blanco, un aliento divino. Porque antes del boom, antes de la luz, ¿okay? Antes de la primera célula danzando en el caldo primigenio, ¿qué existía? No hubo una, no hubo una sola creación. Hubieron dos creaciones, eso es lo que nos dice el Zohar. Dos versiones del Bereshit entrelazadas como las hebras de un tapiz, ¿no? De una tela cósmica y una, la que palpamos con nuestros sentidos, el universo físico que nos abraza y nos desafía, por supuesto. Y es ese reino del 1%. Esa es una de las creaciones. Pero la otra, ay caramba, la otra, es la verdadera magia, es el reino del 99%, la creación de la conciencia. Entonces imaginen un océano de potencial puro, un estado no físico, donde las ideas flotan como no sé, nenufares. Búsquenlo en el diccionario que la palabra es bastante buena. Como un nenufares luminoso, y ahí en ese reino que es intangible, reside nuestra esencia, nuestro yo verdadero. Y allí es donde la mística hebrea y la ciencia, que son tan distintas aparentemente, se unen, convergen. Hay una convergencia entre ambas. Entonces, en este punto es crucial esa dimensión física, ¿ok? Y es crucial saber, por supuesto, que esa dimensión física es una sombra. Que la dimensión física es un eco de esa energía infinita que nos precede y nos sustenta también. Y con esta introducción vamos a entrarle entonces al día 1. Día 1, unidad, el fin del proceso. Cuando es cuando el tiempo se disuelve en ese abrazo, ¿no? Eterno que siempre le da el presente, el eterno presente. Y leemos en Bereshit 1:1, no es día primero. Ahí no dice día primero, primer día. Ahí lo que dice en Bereshit 1:1 es día 1. Y día 1 es muy diferente a día primero. Entonces la sutileza, esa
Eso lo cambia todo, porque primero implica una secuencia, una linealidad que nos ata al tiempo y uno en cambio es la unidad perfecta. ¿Ok? Día primero nos ata al espacio-tiempo. Ahora, cuando digo uno, es una unidad perfecta, no hay espacio-tiempo. Es lo completo, es la completitud, sin alteraciones, la completitud inmaculada, que existía antes de que Adán tropezara. Entonces, en ese estado primordial, el tiempo y el espacio se desvanecen y nos liberan de la tiranía de lo que es un procedimiento, de lo que es primero esto, luego después esto, después aquello, lo que es la agenda, el proceso. Entonces piensen en esto, al abrir nuestros corazones a este texto, al permitir que estas palabras resuenen en lo más profundo de nuestro ser, nuestras células, nuestra alma misma, vuelven a ese estado de unión, a ese estado de unicidad. Entonces nos sumergimos en aguas divinas, cristalinas, que lavan, sacan de nosotros toda esa negatividad y nos preparan para el siguiente acto, ¿no?, de la creación. Y aquí también se ve un detalle que siempre tenemos que tomar en cuenta, que es la gran bet, el libre albedrío, la danza de las bendiciones. Es la letra que abre la puerta a todo lo que significa estar consciente de nuestras elecciones. ¿Por qué el mundo fue creado con la letra Bet? Eso lo estudiamos en el Torah, en el Zohar, perdón, esta semana. Bueno, porque la Bet da inicio a la palabra Brajá. Y Brajá significa bendición. Pero no hubo una bendición pasiva, como un regalo del cielo, ¿no? No, la bendición mística es el fruto de nuestras elecciones, la recompensa por resistirnos a nuestro egoísmo innato y elegir el camino de compartir. Esa es la verdadera bendición. Porque muchas veces nosotros venimos de conceptualizaciones religiosas que nos enseñan que es una bendición pasiva. Bendiciones, entonces la gente responde amén. Y como que no es así, ¿no? O sea, no es un regalo que cae del cielo, sino es fruto de nuestras elecciones. Es el trofeo por haber vencido nuestro ego y haber elegido un camino que es el camino de compartir. Y cada vez que frenamos nuestro impulso reactivo, cada vez que optamos por la compasión en lugar del juicio, atraemos una bendición a nuestra vida. Raj Yehuda Shvi Bramwell lo expresó muy bonito, ¿no? Muy conmovedor. Él dijo que la única vasija para la bendición es la paz. La única vasija para la bendición es la paz. Y el hombre se vuelve como una vasija, por supuesto, en manos del Creador, dentro de Yuhebajé. Entonces, en el momento de la creación, todas las bendiciones estaban, por supuesto, que latentes, escondidas, como que inactivas dentro de todo el universo, esperando ser reveladas por nuestras acciones. Cuando nosotros ejecutamos acciones, por eso yo les digo siempre, la Torah lleven a la práctica, la Torah conviértanla en historia, porque si no la convierten en historia no están haciendo nada. ¿Por qué les digo eso? Porque en el momento de la creación todas las bendiciones, por supuesto que estaban latentes, y aún tus bendiciones están latentes, están escondidas dentro de toda esa magia universal. Y tú las vas a ir revelando con tus acciones. Entonces, fíjense que el concepto de la bendición, como creo que les cambió. Espero que ahorita sí me lo entiendan, ¿no? Cuando yo les digo, estudien y apliquen. Entonces, mira, Elohim, como un tesoro oculto, nos invita a descubrir eso, a descubrir la alegría, la realización, por supuesto que residen en nuestro interior, en el momento en que aplicamos en nuestra vida la Torah y la hacemos parte de nuestra historia. Y bueno, iniciamos Serampín también con este primer día de la creación, el árbol de la vida en miniatura. Porque vamos a estudiar estas 6 dimensiones danzando, ¿no?, en un punto de luz. Y la letra Vav, que inicia casi todas las columnas de rollo de la Torah,
siempre nos conecta con esas 6 dimensiones del árbol de la vida, porque en el Yuhei, la Bab corresponde a Serampín, que es donde está. ¿Dónde están esas dimensiones? ¿Ok? Que son conocidas como Serampín. El Zohar esta semana nos dice que en el instante en que el instante de la creación, 6 de las emanaciones, que son dimensiones, se contrajeron y se fusionaron en una única dimensión. Fue en ese momento. Entonces, cuando las 6 emanaciones se fusionan en una única dimensión llamada Serampín, en ese momento se llama árbol de la vida. Y este acto de contracción, por supuesto, dejó 4 dimensiones. Las 3 que conocemos, alto, ancho, profundidad. Y la cuarta, que sería el tiempo y el espacio. Y en ese escenario es donde se desarrolla nuestra existencia, en ese escenario es donde experimentamos la dualidad, en ese escenario es donde está nuestro desafío y la oportunidad de crecer. Y así, por supuesto, que el mundo energético se forma, no como una explosión caótica, sino como un baile delicado, una danza, un susurro de luz que despliega en infinitas posibilidades, un mar de posibilidades. Es un llamado constante a que recordemos siempre nuestra verdadera naturaleza, a que trascendamos siempre la ilusión del mundo material y abrazar, por supuesto, que la intensidad de nuestra conciencia. Porque es eso, el universo en verso. El universo en verso, miren cómo suena. Berechí, Sefirot, la danza de Geburá, segundo día. Entonces, antes de que existiera el tiempo, como lo conocemos hoy día, antes de la luz bailando sobre las aguas, antes de todo eso solo estaba el concepto de la unidad, solo existía la unidad. Es un punto de energía pura, es un silencio fértil, es un potencial infinito contenido en la nada. Y esa unidad no es que dejó de existir, todavía existe. Pero nosotros, dentro de nuestra conciencia, la tenemos desfragmentada. Entonces la unidad, el concepto de unidad no desaparece, sino que es todo una apreciación nuestra. Entonces Berechit, el principio, no era un evento, era un estado de ser. Entonces la promesa de todo lo que sería este primer día pristino, simple, emanaba una elegancia que iba a resonar a través de la creación. Y era la nota inicial de una sintonía cósmica seminal, la semilla, ¿no? Porque no es seminal, es la semilla ya formada de un jardín que florecía en miles de formas. Pero el universo, como la vida, tiene que tener discordia y aparece el lunes de la discordia. Cuando la unidad se convierte en 2. Cuando el emanador se convierte en emanado y nace la primera vasija. Porque el emanador Elohim quería a alguien en quien reflejarse, quería a alguien a quien darle, porque, y alguien que recibiera de él, ¿ok? Y bueno, y crea esa primera vasija. Entonces es como la vida misma, no puede permanecer en un estado de perfección estática, porque así es el universo. Entonces el segundo día trajo esa fractura, trajo la separación, trajo la unidad que se reventó. Entonces esa unidad se escindió, por decirlo de alguna forma, dando a la luz la dualidad. Entonces tenemos caos, armonía, luz y oscuridad, el yin y el yang de la existencia. En este acto de división, por supuesto, que nace Geburá. Y Geburá es la sefira de la fuerza, el rigor, la disciplina. Y en el Zohar esta semana nos dice que en esta separación surge una disputa entre la derecha y la izquierda. Una tensión cósmica que finalizó, para hacerle corto el cuento, porque es bastante largo, esa disputa entre la derecha y la izquierda originó o culminó en la creación del Geinón, el infierno.
No un lugar de fuego externo, eso es un implante religioso cristiano. El Gehinnom en realidad, el infierno es un estado de desunión, ¿entiendes? Somos la unidad. Pero a partir de allí tenemos como una conciencia de separación y no tenemos conciencia de unidad. Y queremos separarlo todo. Y de verdad que ese es el Gehinnom, ese es el infierno. Pensar que Hashem está allá y yo estoy aquí, que Elohim está arriba y yo estoy abajo, que ustedes están allí sentados escuchándome y yo estoy de este lado. Porque eso es un estado de desunión, es una fragmentación, donde las fuerzas negativas encuentran un terreno fértil, por supuesto, para florecer. Y este segundo día está marcado por la discordia, es el único día de la creación en el que Hashem, o Elohim, perdón, en este momento era Elohim, no proclama que era bueno, él no dice era bueno. Y eso es una advertencia porque sobre los peligros de lo que es la desunión y la importancia de mantener la armonía en un mundo inherentemente dual, porque tenemos que mantener la armonía. Entonces, pero Geburah no es simplemente una fuerza destructiva, Geburah también es la fuerza que refina, ¿ok? Y es también la fuerza que templa, que nos impulsa a superar los obstáculos. Y es la disciplina que necesitamos para crecer, la restricción que nos permite canalizar nuestra energía de manera constructiva. Y como un escultor que cincela una estatua, Geburah elimina el exceso. Geburah, entonces, eliminando el exceso, revela la belleza oculta en el interior. Y la clave está en equilibrar Geburah con su contraparte, ¿no? ¿Cuál es la contraparte de Geburah? Chesed. Lo contrario de Geburah, Chesed, que es la sefirá de la bondad, la misericordia, la compasión, la expansión. Demasiada bondad, por supuesto, fíjense una cosa. Si yo tengo mucha bondad y soy un ser bondadoso y soy un bondadoso sin disciplina, eso va a conducir al caos. Y demasiada disciplina sin bondad conduce a la opresión. Entonces el universo y nuestras vidas prosperan en el delicado baile equilibrado entre estas dos fuerzas que son opuestas. Y para sanar la herida de esta división, la primera división donde se crea el Gehinnom, debemos encender una fuerza unificadora, una conciencia de unión, una conciencia de uno, una luz divina que ilumine nuestro camino de regreso al reino del uno. Y debemos aprender a abrazar la individualidad sin caer en la separación, a trabajar juntos en armonía, a construir puentes en lugar de muros. Entonces el lunes es el día asociado con el segundo día de la creación y nos recuerda los peligros de iniciar nuevos proyectos en un estado de fragmentación, pero también nos ofrece la oportunidad de que transformemos esa discordia en armonía, de convertir la debilidad en fortaleza. Entonces en ese baile cósmico de la creación, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Somos almas independientes, con dones, talentos únicos. Está bien, y es así. Pero también somos parte de un todo mayor, un universo interconectado, donde cada acción tiene una consecuencia, porque estamos en esa misma unificación, somos uno con Elohim, separados por todas estas cosas que tenemos en la mente. Entonces debemos esforzarnos por ser individuos íntegros, capaces de mantener nuestra propia luz, pero también dispuestos a unirnos a otro para crear una luz más brillante, que es lo que hacemos aquí en Chajaré ahora prácticamente, ¿no? Entonces debemos aprender a amar nuestras diferencias, a celebrar nuestra diversidad, a encontrar la unidad y la multiplicidad. Entonces la creación no es un evento pasado, la creación es un proceso continuo, cada día, cada momento tenemos la oportunidad de elegir la unidad sobre la división, la armonía sobre el caos. Y cada vez que elegimos el amor, la compasión, la colaboración, estamos sanando la herida de esa misma separación, acercándonos un paso más al reino del uno. El reino de los cielos no es el reino del uno. Y así que
mis queridos amigos talmidines, contemplemos el universo con asombro y reverencia, reconociendo la belleza y la complejidad de su danza eterna, y recordemos que en cada uno de nosotros, reside el poder de crear un mundo más justo, más pacífico, más armonioso, un mundo donde la luz de la unidad brille para siempre. Entonces, en este universo de energías sutiles, nace o es el Génesis, el Bereshit de Tiferet. En el principio era la luz, pero no la luz que conocemos, sino una esencia primigenia, un potencial infinito. De este vacío creativo emergió la danza, el baile cósmico de las energías. Y es un ballet de fuerzas opuestas y complementarias que dieron forma al universo que estamos habitando. Entonces tenemos las columnas sagradas, ¿no? El alma, el árbol de la vida. A la derecha tenemos el alma generosa, imagina una fuente inagotable, un manantial de dar y compartir. Y esta es la esencia de la columna derecha, la energía positiva que fluye desde el alma, un deseo innato de expandir la luz y el amor en el mundo. Y es esa mano extendida, ese abrazo cálido, esa palabra amable que eleva el espíritu de la persona, ¿no? Y también tengo a la izquierda, que es el eco del ego, ¿ok? Pero en el espejo del universo toda fuerza encuentra su contraparte. La columna izquierda representa, por supuesto, que el deseo de recibir, ese impulso egoísta que busca llenar el vacío interno. Y no es intrínsecamente mala, sino que es una fuerza que es descontrolada, es como una persona que es una fuerza, es una persona descontrolada, no es mala, sino descontrolada. Y bueno, en ese descontrol puede nublar la visión y separar, ese mismo descontrol separa al individuo de la conexión con Elohim, que es la unidad. Y es la sombra que acecha, es la tentación, por supuesto, de la gratificación instantánea. Y bueno, en el pilar central, columna izquierda, columna derecha, columna izquierda, y en el pilar central, en la columna central, tenemos el equilibrio y la armonía. Entonces, entre estas dos corrientes, entre Geset y Geburah, se alza la columna central, el eje que sostiene el equilibrio cósmico. Es el don del libre albedrío, es la capacidad de elegir entre el egoísmo y la generosidad, entre vivir en la oscuridad y sombra o vivir en la luz. Y es una elección, es un libre albedrío, porque nuestro futuro no está escrito, como dicen por ahí. Y es la alquimia, ¿no? Es la alquimia que transforma, o la química que transforma el deseo de recibir en el deseo de compartir, elevando al alma hacia esa trascendencia. Y bueno, estamos en Tiferet, y Tiferet es la belleza, es la sefirot central del árbol de la vida, y es el punto de equilibrio donde las energías opuestas se armonizan. Es el corazón del universo, el crisol donde la luz y la oscuridad se funden para crear una sinfonía de perfección. Y Tiferet es la compasión, la empatía, la capacidad de ver la divinidad en cada ser humano. Porque no somos, y estas tres columnas, derecha, izquierda, centro, y el centro como la libre elección entre la derecha y la izquierda, nos dice que no somos unas marionetas. No somos unos muñecos de la creación, marionetas del destino, sino que somos arquitectos de nuestra propia realidad. Cada elección que hacemos, cada pensamiento que cultivamos moldea el mundo que nos rodea. Y el libre albedrío es la herramienta que nos permite resistir la inclinación al mal, la fuerza egoísta que nos arrastra hacia la oscuridad. ¿Ok? Entonces, es eso, el libre albedrío.
¿ok? Es tífere y requiere esfuerzo. Porque el libre albedrío tífere requiere disciplina y el libre albedrío requiere una constante vigilancia donde nuestros impulsos una vigilancia sobre nuestros impulsos más bajos. Yo elijo levantarme temprano o levantarme tarde. Robar tiempo o no robar tiempo. Hacer lo que está dentro del sistema Yuge o hacer lo que está fuera del sistema Yuge. Yo soy el que elijo vivir todo desde una perspectiva y una óptica religiosa o vivir mi vida desde una perspectiva desde la sabiduría. Pero cada victoria, es por eso que tengo que ser vigilante, tengo que tener disciplina, una constante vigilancia. ¿De qué? De nuestros impulsos más bajos. ¿Ok? Porque con cada victoria sobre el ego, cada victoria sobre la flojera, cada victoria sobre la impetuosidad, el ímpetu, la arrogancia, cada victoria sobre el lado izquierdo, sobre el ego, fortalece nuestra conexión con Elohim, la luz divina. Y así como una mariposa, ¿no? Que bate el efecto mariposa, la sincronicidad. Porque muchas veces nosotros estamos dentro del sistema, oye, pero es que las cosas se me dan solas. Mira, conseguí el dinero de una manera increíble, milagrosa. No, eso es sincrodestino, esa sincronicidad. Porque en el momento en que yo estoy en ese centro, así como una mariposa que bate sus alas puede desencadenar un tornado al otro lado del mundo, cada acción o cada elección que me lleva a una acción individual tiene un impacto en la conciencia colectiva. Cuando elegimos el amor y la compasión, elevamos no solo nuestra propia alma, sino la de toda la humanidad. Estamos todos interconectados, unidos por un hilo invisible de energía y propósito. Y el tercer día de la creación es ese legado de bondad y armonía. En el tercer día de la creación, Elohim vio que era bueno. Aquí sí vio que era bueno. La columna central, la voluntad de rechazar el egoísmo. Irradia todo en todas las direcciones. En el momento que yo me coloco al ego bajo mi control, bajo mi dominio, comienzo a unificarme. Ese es el verdadero amor, adherencia. Amor es adherencia. Yo amo a mi esposa cuando estoy adherido a ella y no hay nada que me despegue. Eso es adherencia. Entonces, cuando rechazo el egoísmo, irradio bondad, amor en todas direcciones. Nuestra responsabilidad entonces hacia la calidad de vida de los demás debe motivarnos a actuar con amor y compasión. Incluso cuando nuestra propia vida puede carecer de sentido, cuando nos conectamos con esta verdad, la bondad emana hacia toda la existencia. Y es un llamado a la acción, es un llamado a que iluminemos, seamos los faros del mundo. Vamos a alumbrar el mundo. ¿Cuántas personas se están alumbrando con Chadre ahora? No las he contado, pero sé que son varias. Porque el mundo tiene un 99% energético. Solamente el 1% físico. Pero en ese 99% del mundo energético, ese mundo energético nos invita a ser conscientes de nuestras elecciones, a cultivar la bondad, la compasión, a resistir la inclinación al mal. Y cada uno de nosotros tiene el poder de iluminar el mundo, de transformar la oscuridad en luz. Y tenemos que recordar que no estamos solos en esta tarea, sino que estamos unidos a una conciencia colectiva, unificada, que anhela la armonía y la perfección. Juntos podemos crear un universo de amor, paz y belleza. Y llegamos al día de la activación de Nexa. ¿Ok? Y es la danza cósmica de la energía. Por supuesto, el Nexa. Es el amanecer de la creación y la semilla de la envidia. Porque en el principio, fíjense una cosa, en el principio
Cuando el universo era un lienzo en blanco esperando la pincelada divina, surge la luz. Pero en el cuarto día, este resplandor y la sombra, una semilla fue plantada. Entre ese resplandor y sombra, una semilla se planta. Ahí está el concepto que no me pudieron responder lo de tercer nivel. Y esa semilla que fue plantada puede ser de dos formas. Puede ser una creación adherida al Elohim, o una creación adherida al lado izquierdo, que sería la envidia. Pero ese cuarto día, entre el resplandor y la sombra, se plantó la envidia. Y el Zohar nos cuenta en esta parashá la historia, deben haberla leído los que leen el Zohar, la historia de la luna y el sol, que son dos luminarias celestiales destinadas a compartir el firmamento. Sin embargo, el Zohar nos dice que la luna, por supuesto, estaba insatisfecha con su brillo, deseó de eclipsar al sol y anhelaba ser la única reina del cosmos. Mira, a mí me pasa eso mucho. Yo creo que a todos nos pasa. Es fruto del ser humano, ¿no? Entonces, este relato yo me identifiqué mucho, porque este relato ancestral del Zohar resuena en nuestras vidas cotidianas. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces hemos mirado con ojos envidiosos los dones de nuestros semejantes? La camioneta, el carro y todas esas cosas físicas que nos hacen sentir envidia. Y no apreciamos los tesoros que ya poseemos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros deseamos algo que no tenemos? El dinero que no tenemos, el carro que no tenemos, la casa que no tenemos, la mujer que no tenemos o el hombre que no tenemos. Sí, porque él no es así. Ajá, ¿con qué lo estás comparando? ¿Ok? Porque si yo digo que mi esposa no me atiende, es porque la estoy comparando con alguien que que sí me atiende. O inclusive que sí me está atendiendo. Entonces ahí tengo que tener mucho cuidado. Porque ¿cuántas veces hemos mirado a nuestros semejantes envidiosamente, por supuesto, sus dones, sus éxitos, sus triunfos, y no apreciamos los tesoros que nosotros poseemos? Gracias a la publicidad, quizás. Deseamos el último celular y nos acabamos de comprar uno. Y eso lo hablamos la semana pasada en clase presencial, porque la envidia nos ciega, impidiéndonos ver la belleza de nuestra propia existencia. Mira, si tengo un lugar para dormir, si tengo comida, si tengo una emanación de sustento, un negocio, y me da lo suficiente para vivir, tengo que bendecirlo. Porque lo demás, ok, va a llegar. No te digo que la abundancia no sea para nosotros, también la abundancia para nosotros. Pero la abundancia será nuestra en el momento en que bendigamos lo que tenemos actualmente. Porque hay una causa y un efecto. Y la envidia nos ciega y nos impide ver la belleza de nuestra propia existencia. Y activamos la causa y el efecto, porque la causa y el efecto no es tanto lo que yo hago. La causa y el efecto es el precio de la ilusión. Porque la clave para trascender la envidia reside, yo creo que ya lo pueden deducir, cómo trasciendo la envidia. Con la ley de la causa y el efecto. Todo en la vida, todo en la vida tiene un precio. Por eso es que no existe el regalado para nosotros los judíos. Ay, que me regalaron. Te están propiciando. No existe, o sea, en la vida todo tiene un intercambio, tiene que tener un intercambio porque la vida se trata de compartir. Me explico, si yo estoy recibiendo algo, es porque estoy dando algo, porque todo en la vida debe tener un precio. Estar adherido al Creador tiene un precio. ¿Cuál es el precio? De echar el ego a un lado y vivir en el árbol de la vida. Vivir en la Yuhe Bajé. Ah, que vivo por fuera. Pues, amigo mío, el camino a Israel tiene un precio. Y si estás fuera, sencillamente no estás dispuesto a pagarlo. Porque las posesiones materiales sí son deslumbrantes. Wow, y esas camionetotas. Pero exigen un alto costo. Por supuesto. Exigen dolor físico. Exigen sufrimiento emocional.
Y en última instancia, exige nuestra propia vida. Eso es lujo. Pero mira, y ustedes lo saben bien, los que acumulan riqueza, el placer que ofrecen es efímero. Y hay un contraste, ¿no? En contraste, los tesoros espirituales son una ganga. Los tesoros espirituales, su precio es que sacrifiquemos el ego. O sea, si queremos tesoros espirituales, tenemos que entregar la moneda ego. Si su precio es el ego, esa máscara que nos impide conectar con nuestra verdadera esencia. Y el placer que brindan es eterno, una fuente inagotable de energía y paz interior, porque pagué el precio del ego y conecté con mi verdadera esencia. Y Nexa es la victoria. Nexa, resumámoslo. Victoria sobre la envidia. Eso es Nexa. Cuando yo tengo la victoria sobre la envidia, ya listo. Tengo armonizado Nexa. Cuando yo bendigo lo que tengo y no dejo de ver lo que tengo por lo que no tengo. Cuando yo bendigo mi negocio y el sustento que me da, y no estoy pendiente de lo que no tengo, de la plata que no tengo, del carro que no tengo y la casa que no tengo, en ese momento tengo la victoria sobre la envidia. Porque Nexa, la Sefirá de la victoria, nos ofrece ese camino para erradicar la envidia de nuestro ser. Al comprender esa naturaleza ilusoria, porque es ilusorio, de esas posesiones materiales y el valor incalculable de esos tesoros espirituales, concho, le podemos cultivar una profunda apreciación por nuestra propia fortuna en la vida. Ras Bramwell, que muchas veces lo cito, él nos recuerda que al caminar por el sendero recto, atraemos todo lo bueno que el universo tiene para ofrecer. Entonces lo que nos está diciendo Bradwin es, al caminar el sendero del Juge Baje, atraemos todo lo bueno que el universo tiene para ofrecernos. Pero si nos desviamos del camino de la bondad, ¿qué vamos a cosechar? Si me desvío del camino de la bondad, por supuesto que lo que voy a recoger es lo opuesto, lo que voy a cosechar es lo opuesto. Ahora, la elección no es mía, no es tuya, la elección es nuestra. Porque por algo existió Caín y Abel, que es el drama cósmico de Nexa. ¿Por qué? Porque la historia de Caín y Abel es algo muy trágico, es un ejemplo de cómo la envidia corrompe el alma humana. Caín estaba celoso de la preferencia de Elohim por las ofrendas que le daba a su hermano, pero no bendecía las ofrendas, porque él no bendecía las ofrendas que él entregaba. Él era pendiente de qué entregaba el hermano. Al estar pendiente de qué entregaba el hermano, Hashem va a recibir su ofrenda que ni siquiera él está viendo. Eso nos pasa a nosotros con nuestro negocio, con nuestra vida material. Entonces, él celoso por la preferencia de Elohim, por lo que le daba el hermano, y también la belleza de la segunda esposa de Abel. También ahí había esa discordia, él quería esa segunda esposa, pero dejaba de apreciar a su esposa. ¿Me entienden? Entonces él sucumbe, se deja llevar por la ira y comete el primer asesinato. Es más, sin querer, porque en ese momento no existía la muerte. Él no sabía que Abel iba a morir. Simplemente lo agredió. Entonces, este relato nos advierte sobre lo peligroso, que es el desear lo que no tenemos, la envidia. Y nos lleva a cultivar la humildad y la gratitud. Entonces los cabalistas, los místicos hebreos siempre nos aconsejan evitar iniciar nuevos proyectos los lunes y los miércoles, que es el día que corresponde a Nexa. ¿Por qué? Porque son días en que la energía de la envidia está más fuerte dentro de este mundo material. Entonces, bueno, tenemos la alquimia del alma, y transformamos la envidia en apreciación. Ese es el remedio, esa es la química. La alquimia es un proceso químico que buscaban para transformar el carbón en oro.
Entonces, ese término yo también lo utilizo mucho porque alquimia es la transformación. Entonces, como tú le aplicas alquimia, como tú transformas la envidia de Nexar en apreciación. Porque fíjense que la envidia, el ser envidioso no es una condena, el desear lo que no tengo no es una condena, es una oportunidad, porque al final siento deseo. ¿Me entiendes? Si yo deseo una chica que está bella en la calle, oye, tengo que poner a mi chica, a mi esposa bella. Bueno, le compro ropa, la llevo para la peluquería y la hago sentir bien, radiante. ¿Me entiendes? Y si yo deseo lo mejor de algo, oye, tengo que trabajarlo, pero trabajarlo desde Binah, desde el deseo, desde la cefira de la creación, no desde el que no lo tengo, ¿no? Entonces, ¿y desde para qué? ¿Para qué yo quiero eso que estoy deseando, que estoy envidiando? Por eso es que la envidia se convierte en una oportunidad. Entonces, cuando la reconocemos en nuestro mundo interno, interior, podemos transformarla en algo positivo, en una fuerza positiva. En lugar de desear lo que otros tienen, en lugar de desear lo que yo no tengo, puedo enfocarme en cultivar mis propios dones y mis propios talentos. Y la clave está en cambiar mi perspectiva, en lugar de ver la vida como la competencia y la moda, y estar a la moda y estar a la competencia, y usar los zapatos y usar el carro y la casa de la última urbanización. Oye, me puedo verla como una colaboración, puedo verla como celebrar los éxitos de los demás, y al hacerlo nos abrimos a la abundancia del universo. Entonces, el llamado de conciencia es que la formación del mundo energético es un proceso continuo, es un baile, una danza cósmica en la que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, y al elegir la apreciación en lugar de la envidia, contribuimos a la creación de un mundo más armonioso y más equilibrado. Bueno, que la luz de Nexas, por supuesto, nos ilumine nuestro camino y nos guíe siempre hacia la victoria sobre la envidia y la realización de nuestro potencial divino.